Niña de 13 años es expulsada de casa por sus padres al descubrir que estaba embarazada. Años después ella regresa y lo que les dice los deja llorando. «No quiero volver a verte en esta casa». El grito de Roberto Ramírez resonó por toda la sala mientras señalaba la puerta principal. Marisol, con sus 13 años recién cumplidos, permaneció inmóvil frente a la prueba de embarazo que su madre sostenía como si fuera evidencia de un crimen. Carmen Ramírez, con el rostro endurecido, no pronunciaba palabra alguna, pero su mirada lo decía todo. «Papá, por favor», susurró Marisol, apenas capaz de levantar la vista del suelo de baldosas gastadas. «Ya no soy tu papá. Una hija mía no...» Roberto se detuvo incapaz de terminar la frase. «¿Quién fue? ¿Ese muchacho del colegio? ¿Miguel?» El nombre provocó un escalofrío en Marisol. Miguel, el chico de último año que le había prometido amor eterno detrás del gimnasio de la secundaria Benito Juárez. «Roberto, piensa lo que estás diciendo», intervino doña Lupita, la abuela, emergiendo de la cocina con el delantal aún puesto. «Es una niña que ya no lo es más», espetó Carmen rompiendo por fin su silencio. «¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán en la iglesia?» Marisol intentó acercarse a su madre, pero Carmen retrocedió como si su hija portara una enfermedad contagiosa. El rechazo fue como una bofetada. «Tienen razón», dijo doña Lupita. «Es una niña que necesita más que nunca a sus padres». Roberto se pasó la mano por el rostro, un gesto que Marisol conocía bien. Era el mismo que hacía cuando revisaba las cuentas a fin de mes y no cuadraban los números. «Tienes una hora», sentenció mirando el reloj de pared. «Recoge tus cosas y vete». «¡Roberto!», exclamó doña Lupita. «Es mi última palabra». Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar el florero central. «En esta casa no criamos». Marisol no esperó a escuchar el final. Subió corriendo las escaleras hacia su habitación, las lágrimas nublando su visión. Sus manos temblaban mientras abría el armario, sin saber qué meter en la pequeña mochila rosa que usaba para la escuela. Tomó algunas prendas al azar, su cuaderno de poemas y la foto de su quinceañera que nunca llegaría a celebrar. Desde abajo podía escuchar la discusión continuar, su abuela suplicando, su padre maldiciendo, su madre llorando. Al bajar, doña Lupita la esperaba al pie de la escalera. Discretamente, le deslizó un sobre en el bolsillo de la falda escolar que aún llevaba puesta. «La dirección de tu tía Socorro en Guadalajara», susurró. «Y algo de dinero. Llámame cuando llegues». Marisol asintió, incapaz de hablar. Su padre había desaparecido en el patio trasero, probablemente para no tener que verla partir. Carmen permanecía sentada en el sofá, con el rostro entre las manos. «Mamá», intentó una última vez. «Vete ya», fue la respuesta cortante. Doña Lupita la acompañó hasta la puerta. El sol de la tarde caía sobre el barrio de Santa Catarina, iluminando las casas de colores deslavados y las calles empedradas que Marisol había recorrido toda su vida. «No te rindas, mi niña», susurró su abuela abrazándola. «A veces el amor necesita tiempo para encontrar el camino de regreso». Marisol ajustó su mochila y comenzó a caminar. No miró atrás hasta llegar a la esquina, donde el árbol de jacarandá que había sido testigo de sus juegos infantiles ahora presenciaba su partida. Solo entonces se permitió un último vistazo a la casa amarilla del número 247. La ventana de la cocina se cerró de golpe. Su madre había estado observando. Con el sobre arrugado en el bolsillo y el corazón hecho pedazos, Marisol emprendió el camino hacia la parada de autobuses. A sus 13 años, llevaba consigo 2 vidas, la suya y la que crecía en su vientre. El último rayo de sol se ocultó tras los cerros de Monterrey, marcando el fin de su vida como la niña de sus ojos. 3 meses antes, durante el receso en la secundaria Benito Juárez, todo había comenzado con una sonrisa. «Te ves diferente a las demás», le había dicho Miguel López apoyado en la pared del gimnasio. A sus 17 años, con el uniforme del equipo de fútbol y ese aire de suficiencia, parecía inalcanzable para una alumna de primer año. Marisol recordaba cada detalle mientras esperaba el autobús a Guadalajara, las primeras notas dobladas en su casillero, los encuentros casuales en el patio, las miradas cómplices durante los partidos de la escuela. «Mi papá me mataría si supiera», había susurrado ella una tarde, escondidos tras las gradas. «Entonces será nuestro secreto», respondió él rozando su mejilla. Como en las novelas que lee mi hermana, Miguel sabía exactamente qué decir.
Le hablaba de futuro, de escapar juntos después de graduarse, de una casa con jardín, palabras que sonaban a promesa pero se desvanecieron como humo cuando más las necesitó. ¿Estás segura?, había preguntado Yesenia, su mejor amiga, mientras compraban la prueba de embarazo en la farmacia del centro. Miguel tiene fama de... Él es diferente conmigo, interrumpió Marisol, defendiendo lo indefendible. Ahora, sentada en la terminal de autobuses con solo una mochila rosa y el sobre de su abuela, las palabras de Yesenia resonaban con cruel claridad. La última vez que vio a Miguel fue en el baño de chicas del segundo piso, donde ella, llorando, le mostró la prueba positiva. Él la miró como si fuera una extraña. «Ese no puede ser mío», dijo retrocediendo hacia la puerta. «Ni siquiera deberías estar aquí. ¿Qué van a pensar si nos ven juntos? Pero dijiste, eres una niña, Marisol. ¿De verdad creíste que lo nuestro era en serio?» El altavoz de la terminal anunció la salida del autobús a Guadalajara. Marisol se levantó, ajustando su mochila. En el reflejo de la ventana, vio a una niña asustada con uniforme escolar, no a la mujer que tendría que convertirse por fuerza. Una señora mayor le cedió el asiento junto a la ventana. «¿Viajas sola, mijita?», preguntó con genuina preocupación. Marisol asintió, apretando contra su pecho la mochila que contenía los restos de su infancia. El autobús arrancó. Las calles de Monterrey comenzaron a desdibujarse, llevándose consigo las tardes en el gimnasio, las notas dobladas, las promesas vacías, también las risas en el patio familiar, los abrazos de su madre, la voz de su padre llamándola princesa. Sacó el sobre que le dio su abuela. Además de dinero y la dirección de tía Socorro, había una nota. «A veces los ángeles vienen en forma de pruebas difíciles. Te quiere, abuela Lupita». Marisol cerró los ojos dejando que el movimiento del autobús la arrullara. En su mente, Miguel seguía sonriendo apoyado en la pared del gimnasio, pero ahora veía lo que antes no. El brillo calculador en su mirada, la facilidad de sus mentiras, la fragilidad de las promesas que nunca tuvo intención de cumplir. El engaño no había sido solo el amor fingido de Miguel, también había sido su propia inocencia, creyendo que el mundo era tan simple como las novelas que leía a escondidas. La noche cayó sobre la carretera. En la oscuridad del autobús, Marisol colocó una mano sobre su vientre, donde crecía la única promesa que sí se había cumplido. El baño de la farmacia central olía a desinfectante. Marisol, sentada en el retrete, miraba fijamente el reloj de su celular mientras Yesenia montaba guardia afuera. «Ya pasaron los 3 minutos», susurró Yesenia desde el otro lado de la puerta. Con manos temblorosas, Marisol tomó la prueba de embarazo de la repisa. 2 líneas rosas claras e innegables le devolvieron la mirada. «Mari», la voz de Yesenia sonaba preocupada. La prueba se deslizó de sus dedos, golpeando el suelo de baldosas. El ruido pareció resonar por toda la farmacia. «Positivo», murmuró Marisol, tan bajo que apenas se escuchó a sí misma. Yesenia entró al baño cerrando la puerta tras ella. Se arrodilló junto a su amiga y recogió la prueba. «Podría ser un error», sugirió, aunque su tono carecía de convicción. «Deberíamos comprar otra». Marisol negó con la cabeza. Ya había gastado su dinero del almuerzo de 2 semanas en esta prueba. Además, en el fondo, ya lo sabía, los mareos en clase de educación física, el uniforme que se sentía más ajustado, el retraso que había intentado ignorar. «¿Se lo dirás a Miguel?». La mención de su nombre provocó una oleada de náuseas, o quizás era el embarazo. Ya no podía distinguir entre el malestar físico y el emocional. «Tengo que hacerlo», respondió levantándose. Él dijo que me amaba. Yesenia la miró con una mezcla de compasión y algo más. ¿Lástima? «Mari, Miguel le dice eso a todas». Salieron de la farmacia evitando la mirada del dependiente. El sol de media tarde convertía las calles de Monterrey en un horno, pero Marisol sentía frío. «No puedo volver a casa», dijo de repente, deteniéndose en seco. «Mi papá, mi mamá, puedes quedarte conmigo esta noche», ofreció Yesenia. «Diremos que es una pijamada para estudiar matemáticas». Pero ambas sabían que era solo postergar lo inevitable. En el bolsillo de su falda escolar, la prueba de embarazo pesaba como una sentencia. «Necesito estar sola», decidió Marisol. «¿Estás segura?» No, no lo estaba. No estaba segura de nada, pero asintió de todos modos. Caminó sin rumbo por las calles del barrio, pasando frente a la secundaria, ahora vacía. En el gimnasio,
El equipo de fútbol practicaba. Distinguió a Miguel entre los jugadores, riendo como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera destrozado su vida con promesas susurradas detrás de las gradas. Llegó a casa cuando el sol se ponía. Su madre cosía en la sala, preparando un vestido para la quinceañera de la vecina. Su padre no llegaría hasta la noche de la obra. «Llegas tarde», comentó Carmen sin levantar la vista de la máquina de coser. «Me quedé estudiando con Yesenia». La mentira salió fácil, como todas las que había dicho en los últimos meses. «Voy a tutoría. El profesor de matemáticas nos pidió quedarnos. Solo somos amigos». Subió a su habitación y sacó la prueba. Las 2 líneas rosas seguían allí, implacables. La escondió en el fondo de su cajón de calcetines, junto con las notas de Miguel y los sueños de una niña que ya no podría ser. Esa noche, durante la cena, observó a sus padres como si los viera por primera vez. Su madre servía la sopa, su padre contaba anécdotas de la construcción. La normalidad de la escena le provocó un nudo en la garganta. «¿No tienes hambre, princesa?», preguntó Roberto, notando su plato intacto. Marisol negó con la cabeza, incapaz de hablar. En su mente, repetía una y otra vez las palabras que tendría que decir eventualmente. Palabras que destruirían esta paz familiar tan frágil como las promesas de amor susurradas tras el gimnasio. En su cajón, escondida entre calcetines, la prueba guardaba su secreto, por ahora. Carmen Ramírez siempre limpiaba los sábados por la mañana. Era una rutina tan establecida como la misa de los domingos o las telenovelas de las 9. Esta vez, el destino quiso que empezara por el cuarto de Marisol. «¡Por Dios santo!», el grito atravesó la casa como un rayo. Marisol, que desayunaba en la cocina, dejó caer la cuchara en el plato de cereal. El sonido metálico coincidió con los pasos furiosos que bajaban la escalera. Carmen apareció en la cocina blandiendo la prueba de embarazo como un arma. «¿Qué significa esto?». Su voz temblaba. Roberto apartó el periódico. Doña Lupita, que preparaba masa para tortillas, se detuvo en seco. «Mamá, yo...». Marisol se levantó, pero sus piernas apenas la sostenían. «¿Es lo que creo que es?». Roberto se acercó, tomando la prueba de las manos de su esposa. La miró como si fuera un objeto alienígena. «¿Qué has hecho?». «Fue Miguel», susurró Marisol. «Él dijo que me amaba». «¿Miguel? ¿El hijo de los López?». Roberto apretó los puños. «El muchacho de último año». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Tiene 17 años», continuó Roberto, su voz subiendo de volumen. «Tú tienes 13». «13». «Roberto, baja la voz», intervino doña Lupita. «Los vecinos...». «Que escuchen», estalló. «Que todo el barrio sepa que mi hija...». Se interrumpió, incapaz de completar la frase. Carmen se dejó caer en una silla, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «¿Qué dirán en la iglesia?», murmuró. «¿Cómo veré a la cara a las vecinas?». «Hija», doña Lupita se acercó a Marisol. «¿Cuánto tiempo?». «2 meses, creo», respondió apenas audible. Roberto golpeó la mesa con tal fuerza que las tazas tintinearon. «No quiero volver a verte en esta casa». Las palabras cayeron como una sentencia. Carmen ni siquiera protestó. «Papá, por favor, ya no soy tu papá, una hija mía no...». Lo que siguió fue un torbellino, la orden de empacar, las súplicas de la abuela, el silencio devastador de su madre. En su habitación, Marisol miraba las paredes rosa pálido, los peluches en la cama, los pósters de grupos musicales, el cuarto de una niña que ya no podría serlo más. La mochila apenas cerraba con lo poco que metió. Algo de ropa, su diario, la foto familiar del último cumpleaños. Cada objeto parecía burlarse de ella, recordándole una vida que se desvanecía. Abajo, la discusión continuaba, su abuela defendiéndola, su padre maldiciendo, su madre llorando. Los sonidos familiares de su hogar convertidos en una sinfonía de rechazo. El sobre que doña Lupita deslizó en su bolsillo pesaba como plomo. La dirección de tía Socorro en Guadalajara. Una salida de emergencia que nunca pensó necesitar. La última mirada a su casa desde la esquina del Jacarandá. La ventana cerrándose. El mundo que conocía derrumbándose con cada paso hacia la parada de autobús. Ya no era la niña de sus ojos. Ya no era la princesa de papá. Ya no era la hija perfecta de Carmen. Era solo Marisol, 13 años, un bebé en camino y un futuro tan incierto como el cielo nublado de aquella tarde en Monterrey.
La terminal de autobuses de Monterrey bullía de actividad cuando doña Lupita llegó, respirando agitadamente. Encontró a Marisol sentada en una banca, abrazando su mochila rosa. «Toma», le entregó una bolsa, pan dulce y algo de fruta para el viaje. «Abuela, si papá se entera...» «Tu padre está cegado por el orgullo», interrumpió Lupita sacando más dinero de su monedero, «y tu madre por el qué dirán. Pero esto no es todo lo que serás, mi niña». El altavoz anunció la salida a Guadalajara. Última llamada. «Socorro ya está avisada», continuó Lupita. «Te esperará en la terminal. No tomes taxis, no hables con extraños». Marisol asintió, memorizando cada instrucción como si fueran las últimas palabras que escucharía de su abuela. «Tu tía tiene una fonda cerca del mercado. Podrás ayudarla mientras...» La frase quedó suspendida. ¿Mientras qué? Mientras el bebé naciera, mientras sus padres perdonaban, mientras la vida decidía qué hacer con una niña de 13 años embarazada. El bebé... Marisol tocó su vientre. «¿Y si no puedo?» «Podrás», Lupita la abrazó. «Eres más fuerte de lo que crees». El conductor hizo sonar el claxon. «Últimos pasajeros». «Ve», susurró Lupita, «y no mires atrás». El viaje duró 6 horas. 6 horas de paisajes cambiantes tras la ventana, de pueblos que aparecían y desaparecían, de vidas ajenas que seguían su curso mientras la suya se transformaba. La terminal de Guadalajara era un laberinto de gente y maletas. Entre la multitud distinguió a tía Socorro, más delgada que en las fotos familiares, pero con los mismos ojos amables de los Ramírez. «¡Ay, criatura!». Socorro la abrazó sin preguntar nada. «Vamos a casa». La fonda El Rincón de Socorro ocupaba la planta baja de un edificio antiguo. Arriba, un apartamento pequeño olía a café y especias. «Este será tu cuarto». Socorro abrió una puerta. Era mi cuarto de costura, pero una cama individual, un escritorio, una ventana que daba a la calle empedrada. Ni rastro de las paredes rosas de su habitación en Monterrey. «Mañana hablaremos», dijo Socorro. «Ahora descansa». Esa noche, Marisol lloró hasta quedarse dormida. Lloró por su casa, por sus padres, por la niña que fue y la madre que tendría que ser. Lloró hasta que las lágrimas se acabaron. En la madrugada, el ruido del mercado la despertó. Voces pregonando frutas, verduras, vida. Se asomó a la ventana. Abajo, tía Socorro ya abría la fonda, preparándose para otro día. Marisol se vistió y bajó las escaleras. Sin decir palabra, tomó un delantal y comenzó a limpiar mesas. «¿Segura?», preguntó Socorro. «Puedes descansar hoy». Marisol negó con la cabeza. El descanso era un lujo que ya no podía permitirse. La primera clienta del día entró, una señora mayor que pidió café y pan dulce. Marisol tomó la orden, su mano temblando ligeramente al escribir. Este era su mundo ahora. No más uniformes escolares, no más recreos, no más ser la niña de papá. Solo ella, un bebé en camino y un delantal prestado en una ciudad extraña. El escape había terminado. La supervivencia comenzaba. «La escuela nocturna empieza a las 7», anunció Socorro una mañana, dejando un folleto sobre la mesa de la cocina. «Ya hablé con el director. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de Marisol. 2 semanas de aprender a servir mesas, de memorizar el menú, de sonreír a clientes que la miraban con curiosidad. ¿Escuela?». Marisol levantó la vista del plato de frijoles. «Pero el bebé necesitará una madre educada», interrumpió Socorro. «Además, apenas tienes 3 meses. Hay tiempo». La secundaria nocturna José Vasconcelos ocupaba un edificio gris a 10 cuadras de la fonda. Marisol entró al salón con el uniforme prestado de una vecina, demasiado grande para su cuerpo. «Ramírez, Marisol», llamó el profesor Jiménez durante la lista. «Presente», respondió en voz baja. Sus nuevos compañeros eran diferentes, adultos que trabajaban de día, adolescentes que habían dejado la escuela regular, madres jóvenes con historias similares a la suya. «Soy Patricia», se presentó una chica de 15 años durante el receso. «Mi bebé tiene 6 meses». En la fonda, las mañanas se llenaron de rutinas: limpiar mesas, tomar pedidos, contar el cambio. Las propinas iban a un frasco etiquetado «para el bebé». «Tienes buena mano para la cocina», comentó Socorro una tarde, observándola preparar salsas. «Como tu abuela». Las noches eran para estudiar: matemáticas, español, historia. Los números y las letras se mezclaban con el cansancio,
pero Marisol se obligaba a continuar. El primer examen lo aprobó con 85. La calificación, escrita en rojo, brillaba como una promesa. ¿Ves?, sonrió Socorro cuando se lo mostró. Puedes hacerlo. El vientre comenzó a notarse bajo el delantal. Los clientes regulares empezaron a dejar propinas más generosas, acompañadas de consejos no solicitados. Mi primera hija nació cuando tenía 16, compartió doña Merce, una cliente habitual. Ahora es doctora. Las llamadas semanales con la abuela Lupita se convirtieron en su ancla. Tus padres preguntan por ti, decía siempre. ¿De verdad? A su manera. Una noche, estudiando biología, Marisol sintió la primera patada, sutil como el aleteo de una mariposa. Es normal, aseguró Patricia durante el receso siguiente. Espera a que empiece a bailar samba a medianoche. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La niña asustada de la terminal de autobuses fue transformándose lentamente en alguien más. En la fonda, los clientes ya no la miraban con lástima. En la escuela, sus calificaciones mejoraban constantemente. En el espejo, una mujer joven comenzaba a emerger. ¿Has pensado en nombres?, preguntó Socorro una noche mientras cerraban la fonda. Marisol acarició su vientre creciente. Lucía, respondió. Si es niña, se llamará Lucía. ¿Por qué Lucía? Porque significa luz, sonrió Marisol. Y eso es lo que necesitamos. Luz para un nuevo comienzo. El reloj marcó las 10. Hora de estudiar historia. Mañana habría examen, y después, otro día en la fonda. La vida seguía su curso, diferente, pero constante. Como el bebé en su vientre, ella también estaba creciendo. No como había planeado, no donde había imaginado, pero creciendo al fin. El primer llanto de Lucía resonó en la sala de partos del Hospital Civil de Guadalajara a las 3:47 de la madrugada. Es una niña perfecta, anunció la doctora García, colocando el pequeño bulto sobre el pecho de Marisol. Tía Socorro, que había permanecido junto a la cama durante las 12 horas de labor, lloraba en silencio. En su mano, el celular mostraba un mensaje sin enviar para doña Lupita. «Tiene tus ojos», susurró Socorro acercándose. Marisol apenas escuchaba. Su mundo se había reducido a ese rostro diminuto, a esos puños cerrados, a esa vida que hasta hace un momento estaba dentro de ella y ahora respiraba por su cuenta. «Lucía», murmuró, probando el nombre. «Mi Lucía». Los primeros días en casa fueron un torbellino de pañales, llantos y noches sin dormir. La fonda cerró temporalmente. Los clientes regulares dejaban comida preparada en la puerta. «Come», insistía Socorro, mientras Marisol intentaba amamantar por 10ª vez. «No puedes dar lo que no tienes». Patricia, su compañera de la escuela nocturna, llegaba por las tardes. «Así, sostén su cabeza», instruía acomodando a Lucía. «El resto viene solo». Las llamadas con la abuela Lupita adquirieron un nuevo significado. «¿Cómo está mi bisnieta?» «Hermosa, abuela. Se parece a mamá cuando sonríe». El silencio que seguía pesaba más que cualquier palabra. Los días se marcaban por rutinas nuevas. Alimentar, cambiar, dormir, estudiar durante las siestas de Lucía, trabajar en la fonda con el bebé en un rebozo. «Eres buena madre», comentó doña Merce una mañana, observando cómo Marisol servía mesas mientras tarareaba para mantener a Lucía tranquila. «Estoy aprendiendo», respondió ajustando el rebozo. Los exámenes finales llegaron con Lucía de 3 meses. Marisol estudiaba meciendo la cuna con un pie, el libro de texto en una mano, un biberón en la otra. «Descansa un poco», sugería Socorro. «No puedo. Necesito terminar la secundaria». Una tarde, mientras limpiaba mesas, Lucía sonrió por primera vez. No el reflejo involuntario de los recién nacidos, sino una sonrisa real, con hoyuelos. «Se parece a ti», dijo Socorro. «Tiene la misma luz en los ojos». Esa noche, después de acostar a Lucía, Marisol encontró una foto vieja en su mochila. Ella a los 12 años, entre sus padres, sonriendo frente al árbol de Navidad. La nostalgia golpeó como una ola, pero ya no dolía igual. El tiempo y Lucía habían transformado el dolor en algo diferente. No mejor, no peor, diferente. «Tu abuela llamó». Socorro apareció en la puerta. «Tus padres vieron la foto que les envié de Lucía». «¿Y? Tu madre lloró». Marisol miró la cuna donde dormía su hija. 14 años, madre soltera, estudiante nocturna, mesera. No era la vida que había soñado, pero era suya, era real.
En la oscuridad, Lucía suspiró entre sueños, un sonido pequeño que contenía todo el universo. «Duerme, mi luz», susurró Marisol. «Mañana será otro día», y lo sería, con pañales y desvelos, con exámenes y propinas, con recuerdos y esperanzas, con amor sobre todo, un amor diferente al que había buscado detrás del gimnasio, un amor que no necesitaba esconderse. El folleto del Instituto de Enfermería llegó dentro de un periódico olvidado en la fonda. «Forma parte de nuestro programa para madres estudiantes», rezaba el encabezado. Marisol lo encontró mientras limpiaba, con Lucía de 10 meses gateando bajo las mesas vacías. «¿Enfermería?». Socorro observó el folleto durante la cena. «Es una carrera difícil». «Lo sé». Marisol alzó a Lucía, que intentaba alcanzar el plato de sopa. «Pero quiero hacer algo más». La decisión cristalizó durante su turno en la fonda. Una cliente se había cortado con un vaso roto. Sin pensarlo, Marisol aplicó los primeros auxilios que había aprendido en la secundaria nocturna. «Tienes buenas manos», comentó la mujer que resultó ser enfermera, «y mejor instinto». El proceso de admisión requería terminar la secundaria. Marisol intensificó sus estudios. Las madrugadas se volvieron su aliada. Lucía dormía. Los libros esperaban. «Mamá». Lucía pronunció su primera palabra completa una noche de estudio. Marisol levantó la vista del libro de biología. Su hija la miraba desde la cuna improvisada junto al escritorio. «Sí, mi amor», respondió. «Mamá está estudiando para cuidar a otros como te cuido a ti». La secundaria terminó con un promedio de 90. El título, enmarcado en la pared de la fonda, se convirtió en la primera victoria. «Tu padre preguntó por tus estudios», informó doña Lupita durante su llamada semanal. «¿De verdad?». «Dijo que siempre fuiste buena alumna». El tiempo pasó entre formularios de inscripción y entrevistas. Socorro ajustó los horarios de la fonda. Patricia ofreció cuidar a Lucía durante algunas clases. La carta de aceptación llegó un martes. «Bienvenida al programa de enfermería», leyó Socorro en voz alta. «¿Ves? Puedes hacerlo todo». El primer día de clases, Marisol vistió a Lucía con su mejor vestido. La guardería del instituto era pequeña pero limpia. Otras madres estudiantes intercambiaban sonrisas comprensivas. «Soy Ana», se presentó una compañera. «Mi hijo tiene 2 años. El primer día es el más difícil. Las clases eran intensas. Anatomía, farmacología, procedimientos básicos». Marisol absorbía cada palabra, cada práctica, cada demostración. Por las tardes, la fonda se convirtió en su sala de estudio. Los clientes regulares preguntaban por sus clases, mientras ella servía café, recitando los huesos del cuerpo humano en voz baja. «¿Por qué enfermería?», preguntó una profesora durante una práctica. Marisol pensó en la prueba de embarazo escondida en un cajón de calcetines, en el miedo y la soledad de aquellos días. «Porque nadie debería atravesar momentos difíciles sin apoyo», respondió. «Porque quiero ser la persona que yo necesité entonces». Las noches eran un malabar entre pañales y apuntes, entre canciones de cuna y términos médicos. Lucía crecía entre libros de anatomía y uniformes blancos. «¿Cansada?», preguntó Socorro una noche, encontrándola dormida sobre sus libros. «Un poco», sonrió Marisol, «pero feliz». El uniforme blanco colgaba en su armario como una promesa. Cada mañana al vestirlo, recordaba a la niña asustada de la terminal de autobuses. Esa niña ahora era madre, estudiante, futura enfermera. Los sueños habían cambiado, pero no habían muerto. Se habían transformado, como ella, en algo más fuerte. Como Lucía, que ya daba sus primeros pasos, tambaleantes pero decididos. «Querida mamá», hoy Lucía dijo abuela mirando una foto tuya. «No te conoce, pero te lleva en la sangre». Marisol dejó el bolígrafo sobre el cuaderno gastado. Era la 15ª carta que escribía, y como las anteriores, nunca sería enviada. La habitación sobre la fonda se había transformado con los años. Libros de enfermería compartían espacio con muñecas y cuentos infantiles. En la pared, junto al título de secundaria, colgaba su primer uniforme manchado de betadine. «Querido papá, ayer aprobé farmacología con 95. Recordé cuando me ayudabas con las matemáticas». Lucía, ahora de 2 años, dormía en su nueva cama. El pelo negro como el de Carmen, los ojos vivaces como los de Marisol a su edad. El teléfono vibró, un mensaje de la abuela Lupita. «Tu madre guardó el dibujo que Lucía le envió».
Las noticias llegaban así, en fragmentos. Un comentario casual, una foto guardada, un silencio menos pesado durante las llamadas. Queridos papá y mamá, a veces cuando Lucía hace una travesura, entiendo mejor sus miedos. El terror de verme repetir sus errores, de perder el camino. Socorro entró con una taza de café. Otra vez escribiendo. No era una pregunta. Me ayuda a pensar, respondió Marisol cerrando el cuaderno. Las cartas se acumulaban en un cajón. Testimonios silenciosos de 2 años de ausencias, de palabras no dichas, de perdones no pedidos. Mamá, hoy una paciente me agradeció por escucharla. Me recordó a ti, cosiendo en silencio mientras yo hablaba de la escuela. El trabajo en el hospital comenzaba a dar frutos. Las prácticas se convertían en experiencia, los nervios en seguridad. La enfermera Ramírez tiene buena mano, comentaban los pacientes. En casa, Lucía crecía entre el olor a medicamentos de su uniforme y las salsas de la fonda. Mami cura personas, explicaba orgullosa a quien quisiera escuchar. Papá, Socorro me recuerda a ti cuando me enseña a administrar el negocio. La misma paciencia, el mismo orgullo por el trabajo bien hecho. Las noticias de Monterrey llegaban espaciadas. Su padre había sido promovido en la constructora. Su madre seguía cosiendo, pero menos. El jacarandá de la esquina había crecido. Cada carta era un puente invisible hacia una vida que parecía de otra persona. La niña que fue, los padres que perdió, la familia que podría haber sido. Queridos papá y mamá, no escribo estas cartas para culparlos, las escribo para recordar, para entender, para perdonar. Tal vez algún día. El llanto de Lucía interrumpió sus pensamientos. Pesadilla, probablemente. Aquí estoy, mi amor, susurró acunándola. En momentos así, las cartas sin enviar pesaban más. ¿Cuántas noches su madre habría querido consolarla así? ¿Cuántas veces su padre habría contenido el impulso de llamar? El cuaderno quedó abierto sobre el escritorio. Una carta más sin terminar. Afuera Guadalajara despertaba. Otra noche de palabras no dichas. Otro día de seguir adelante. Porque eso hacían los Ramírez. Seguir adelante, incluso cuando el camino dolía. El auditorio del Instituto de Enfermería vibraba con la expectativa de 200 familias. Marisol ajustó su toga, verificando por 10ª vez que el birrete no desarreglara su peinado. «Mami, mami». Lucía, con sus 4 años y un vestido nuevo, corría entre las filas de sillas. «¿Ya eres doctora?» «Enfermera, mi amor», corrigió Marisol, agachándose para arreglarle el lazo del pelo. «Hoy me gradúo de enfermera». Socorro apareció con la cámara lista, vestida con el traje que guardaba para ocasiones especiales. «Doña Lupita llamó», anunció. «Dice que está orgullosa». El nudo en la garganta de Marisol se apretó. 3 sillas vacías en la primera fila, las que había reservado por si acaso, por si el milagro ocurría. «Ramírez, Marisol», llamó el director. El camino al podio fue como atravesar un túnel del tiempo. Cada paso resonaba con memorias. La prueba de embarazo, la terminal de autobuses, las noches estudiando, los turnos en el hospital. «Graduada con honores», continuó el director. «Premio al mejor promedio en práctica clínica». Los aplausos llenaron el auditorio. Desde su asiento Lucía saltaba y gritaba: «¡Es mi mami!». Socorro lloraba sin disimulo. El diploma pesaba en sus manos. 17 años, madre soltera, enfermera graduada con honores. No era el futuro que sus padres habían planeado, pero era un futuro del que podía estar orgullosa. La ceremonia continuó, pero Marisol apenas escuchaba. Su mente viajaba a Monterrey, a una casa amarilla con un jacarandá en la esquina. La fiesta fue pequeña, en la fonda. Los clientes regulares habían decorado el local con globos blancos. Patricia, también graduada, compartía historias de sus años de estudio. «Por las nuevas enfermeras», brindó doña Merce con sidra. «Y por las madres que nunca se rinden». Lucía correteaba entre las mesas con su vestido nuevo, repartiendo pedazos de pastel. Se detuvo frente a la foto familiar que Socorro había colgado esa mañana. Marisol en uniforme blanco, Lucía en sus brazos, Socorro sonriendo. «¿Por qué no vinieron los otros abuelos?», preguntó de repente. El silencio cayó sobre la fonda. Marisol se agachó junto a su hija. «Porque a veces, mi amor, las personas necesitan tiempo para entender las cosas». «¿Mucho tiempo?» «A veces sí». Esa noche, después de acostar a Lucía,
Marisol encontró un sobre en su habitación. Dentro había una carta de recomendación del hospital donde había hecho sus prácticas. Su dedicación y empatía son excepcionales, decía. Nos gustaría ofrecerle un puesto permanente. Se sentó en la cama, sosteniendo el diploma en una mano y la carta en la otra. El uniforme blanco colgaba listo para su primer día oficial de trabajo. En el escritorio el cuaderno de cartas sin enviar esperaba, pero esta vez Marisol no escribió. En su lugar tomó el teléfono y marcó un número que sabía de memoria. ¿Abuela? Su voz temblaba. Me gradué hoy. Al otro lado de la línea, el silencio. Luego, la voz de doña Lupita quebrándose. Lo sé, mi niña, lo sé. Y por primera vez en 4 años, Marisol permitió que las lágrimas cayeran libremente, mezclando orgullo y tristeza, logro y pérdida, fin y principio. El turno en emergencias había sido especialmente difícil. Una niña de 13 años, embarazada. La historia se repetía como un eco cruel. Descansa, sugirió Ana, su compañera de turno. Yo me encargo del papeleo. Marisol se dirigió al vestidor, pero el celular vibró antes de que pudiera cambiarse. El número de doña Lupita en la pantalla. ¿Abuela?, contestó notando la hora inusual. ¿Todo bien? El silencio al otro lado de la línea hizo que su corazón se detuviera. Tuve un pequeño accidente. La voz de Lupita sonaba débil. Nada grave, pero... ¿Dónde estás? En el Hospital Universitario de Monterrey. Tu madre está conmigo, no te preocupes. Tu madre. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué pasó? Me caí en la iglesia. La cadera, dicen los doctores. Necesitan operar. Marisol se sentó en el banco del vestidor, aún con el uniforme puesto. 5 años. 5 años desde que dejó Monterrey. Quiero verte, mi niña, continuó Lupita. A ti y a Lucía. El nudo en su garganta creció. Abuela, es tiempo. En casa, Socorro escuchó la noticia en silencio mientras servía la cena. ¿Irás?, preguntó finalmente. Lucía, ahora de 5 años, dibujaba en la mesa de la cocina. Mami, ¿qué es Monterrey?, preguntó levantando la vista de su dibujo. Es donde nací, mi amor. ¿Dónde vive la abuela del teléfono? Marisol asintió, incapaz de explicar más. El hospital había sido comprensivo. Una semana de permiso por emergencia familiar. La palabra familiar sonaba extraña después de tanto tiempo. El vuelo sale mañana, anunció Socorro. Ya reservé los boletos. Tía, no digas nada. Ve a empacar. Esa noche, mientras guardaba ropa en una maleta pequeña, Marisol encontró el viejo cuaderno de cartas sin enviar. ¿Esos son los otros abuelos? Lucía señaló una foto que se había caído del cuaderno. Sí, mi amor. ¿Me querrán? La pregunta golpeó como una bofetada. Marisol abrazó a su hija, inhalando el aroma a champú infantil. Te amarán, susurró deseando estar segura. ¿Cómo no podrían? El aeropuerto de Guadalajara bullía de actividad temprano en la mañana. Socorro los acompañó hasta la puerta de seguridad. Cualquier cosa, llamas, instruyó, abrazando a Marisol. La fonda estará aquí cuando regreses. Si regreso, pensó Marisol, pero no lo dijo. En el avión, Lucía se emocionó con su primer vuelo. Marisol miraba por la ventana, viendo alejarse la ciudad que la había acogido cuando más lo necesitaba. «Mami, ¿estás triste?» «No, mi amor», mintió. «Solo pensativa». El piloto anunció el descenso a Monterrey. A través de la ventanilla, los cerros familiares se dibujaban contra el cielo. «¿Lista?», preguntó a Lucía ajustándole el cinturón. Su hija asintió, emocionada por la aventura. No sabía que llevaba en su sangre la historia de 2 familias, el peso de decisiones tomadas, el potencial de sanar heridas antiguas. El avión tocó tierra. Monterrey los recibía con un sol brillante y la promesa incierta del reencuentro. Marisol apretó la mano de su hija. Era hora de enfrentar el pasado. El taxi atravesaba calles que parecían sacadas de un sueño borroso. Monterrey había cambiado, o tal vez era ella quien veía todo con otros ojos. «Mami, mira ese árbol morado». Lucía señalaba el jacarandá de la esquina, más grande de lo que recordaba. El conductor redujo la velocidad frente al hospital universitario. Marisol pagó mecánicamente, su mente en piloto automático. ¿Es aquí donde está la abuela del teléfono?, preguntó Lucía, apretando su pequeña mochila de unicornios. Sí, mi amor. La recepción olía a desinfectante y café viejo. Una enfermera las dirigió al tercer piso, habitación 304. Cada paso resonaba en el pasillo como un cuenta regresiva. Se detuvo frente a la puerta. Dentro,
Voces familiares conversaban en voz baja. «¿Mami?» Lucía la miraba con esos ojos que eran un espejo de los suyos. «Ojos Ramírez», decía Socorro. Respiró profundo y golpeó suavemente. «Adelante», la voz de doña Lupita, más débil de lo que recordaba. Al abrir la puerta, el tiempo pareció congelarse. Su abuela en la cama de hospital, más pequeña y frágil. Su madre sentada junto a la ventana, el pelo con más canas de las que recordaba. El silencio pesaba como plomo. «Mi niña», susurró Lupita, extendiendo una mano temblorosa. Marisol avanzó, Lucía aferrada a su falda. Carmen se levantó lentamente, como si temiera hacer un movimiento brusco. «Hola, mamá». Las palabras salieron apenas audibles. Carmen asintió, incapaz de hablar, sus ojos fijos en Lucía. «Ella es», comenzó Marisol. «Lucía», completó Carmen. «Las fotos...» «Hola», saludó Lucía con timidez. «¿Eres mi otra abuela?» El sollozo contenido de Carmen rompió la tensión. Se cubrió la boca con una mano, las lágrimas corriendo libremente. «Ven aquí, pequeña», llamó Lupita desde la cama. «Déjame verte bien». Lucía miró a su madre, quien asintió. Se acercó a la cama con pasos pequeños. «Tienes los ojos de tu madre», sonrió Lupita. «Y su valentía, apuesto». «Mami es enfermera», anunció Lucía con orgullo. «Cura personas». Carmen se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal asustado. «Te pareces tanto a Marisol cuando era pequeña». El momento fue interrumpido por la llegada de una enfermera. «Hora de los medicamentos», anunció. «¿Familia?» «Sí», respondió Lupita con firmeza. «Toda mi familia». La palabra resonó en la habitación como una oración. Mientras la enfermera trabajaba, Marisol observó los cambios en su madre, las arrugas nuevas, la postura cansada, los ojos que no dejaban de mirar a Lucía. «Tu padre está en camino», mencionó Carmen casualmente. «Tuvo una emergencia en la obra». El corazón de Marisol dio un vuelco. Un reencuentro a la vez, se recordó. Lucía se había instalado en la cama junto a Lupita, mostrándole dibujos de su mochila. «Este es nuestro restaurante», explicaba. «Y esta es tía Socorro». La tarde avanzaba lentamente. El sol de Monterrey pintaba sombras familiares en las paredes del hospital. 5 años. 5 años condensados en una habitación con olor a medicamentos, entre miradas cautelosas y palabras medidas. El viaje de regreso apenas comenzaba. El taxi se detuvo frente al número 247. La casa amarilla necesitaba una nueva capa de pintura, pero seguía igual que en sus recuerdos. «¿Aquí vivías, mami?» Lucía observaba la fachada con curiosidad. Carmen bajó del taxi primero sacando las maletas pequeñas. La tarde caía sobre el barrio de Santa Catarina. «Tu cuarto está como lo dejaste», murmuró Carmen buscando las llaves. «Solo lo mantengo limpio». El chirrido de la puerta principal disparó una avalancha de memorias. El olor a café recién hecho, el sonido de la máquina de coser, los pasos pesados de su padre en el pasillo. «¿Quieren cenar algo?» Carmen parecía perdida en su propia cocina. «Preparé sopa. Gracias, mamá». La palabra mamá sonaba extraña en su boca después de tanto tiempo. Lucía exploraba la sala con la curiosidad natural de sus 5 años. Se detuvo frente a las fotos familiares, donde una Marisol de 13 años sonreía eternamente. «¿Esa eres tú, mami?» «Sí, mi amor». Carmen observaba la escena desde la cocina, sus manos retorciendo un paño de cocina. «¿Tu habitación?» comenzó. «Si quieren subir...» Las escaleras crujían en los mismos lugares. El pasillo del segundo piso parecía más estrecho de lo que recordaba. La puerta rosa seguía ahí. Carmen la abrió con manos temblorosas. El tiempo se había congelado dentro. Las paredes del mismo color pastel, la cama tendida con precisión militar, los peluches alineados como soldados esperando órdenes. «¿Cuántos muñecos?», exclamó Lucía corriendo hacia la repisa. Marisol permaneció en el umbral. Aquí había escondido la prueba de embarazo. Aquí había empacado su mochila rosa. Aquí había terminado su infancia. Podemos cambiar lo que no les guste», ofreció Carmen. «La cama es pequeña para las dos, pero...» «Está bien, mamá». El sonido de un auto estacionándose las congeló a ambas. Pasos familiares en el porche, una llave en la cerradura. «¿Carmen?» La voz de Roberto llenó la casa. Vi luz arriba. Lucía, ajena a la tensión, seguía explorando los peluches. «Aquí estamos», respondió Carmen, su voz apenas un susurro. Los pasos subieron la escalera, pesados, medidos,
como un reloj marcando segundos eternos. Roberto apareció en el pasillo, aún con su ropa de trabajo. Se detuvo al verlas, como si hubiera encontrado fantasmas en lugar de personas. «Papá», comenzó Marisol, pero fue Lucía quien rompió el momento. Se asomó al pasillo, un oso de peluche en brazos. «¿Tú eres mi otro abuelo?» Roberto Ramírez, el hombre que nunca lloraba, el capataz respetado por 100 obreros, se quebró como una represa antigua. Las palabras sobraban. 5 años de silencio pesaban más que cualquier discurso. En la habitación rosa, el tiempo comenzó a moverse de nuevo, lentamente, como aprendiendo a caminar otra vez, como Lucía, que avanzaba hacia su abuelo con la inocencia de quien no conoce el peso de la historia, como una familia, intentando recordar cómo serlo. La cena era un ejercicio de equilibrio sobre palabras no dichas. Roberto en la cabecera como siempre, Carmen sirviendo, como siempre, pero nada era como siempre. «¿Te gusta la sopa, mi amor?», preguntó Carmen a Lucía. «Sí, abuela. Sabe como la de tía Socorro». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Socorro, quien la había acogido cuando ellos la expulsaron. «¿Cómo está Socorro?», aventuró Carmen, revolviendo su plato intacto. «Bien, la fonda va bien». Roberto tosió, incómodo. Sus ojos viajaban constantemente entre su plato y Lucía, como si temiera que la niña desapareciera si dejaba de mirarla. «En la obra preguntan por ti», dijo de repente. «Los muchachos, cuando supieron que eras enfermera». Marisol asintió, recordando las mañanas en que su padre la llevaba a la construcción. «Mi princesa», la presentaba entonces. «¿Tú construyes casas, abuelo?». Lucía interrumpió el silencio incómodo. «Sí, pequeña. Grandes como esta. Más grandes». Una sonrisa tímida apareció bajo su bigote canoso. «Edificios enteros. ¿Me llevarás a ver?». Roberto miró a Marisol pidiendo permiso silenciosamente. «Tal vez mañana», respondió ella, «si el abuelo no está ocupado». Otro silencio. El reloj de la cocina marcaba segundos eternos. «Tu abuela», comenzó Carmen. «Lupita preguntó si te quedarías unos días». La pregunta real flotaba sin ser pronunciada. «¿Te quedarás con nosotros?». «Pedí una semana en el hospital», respondió Marisol. «¿Solo una semana?». La voz de Roberto sonaba pequeña, impropia de él. Lucía bostezó, ajena a la tensión. «Tiene sueño», observó Carmen. «El viaje fue largo. La llevaré arriba». Marisol se levantó. Yo podría», ofreció Carmen. «Si quieres». Madre e hija se miraron. 5 años de distancia en un intercambio de miradas. «Está bien, mamá». Carmen tomó la mano de Lucía. Subieron las escaleras lentamente, la voz de la niña preguntando por cada foto en la pared. Marisol quedó sola con su padre en la cocina. «La obra nueva», comenzó Roberto, buscando terreno seguro. «Es un hospital». «¿En serio?». «Pensé en ti cuando nos dieron el contrato». El silencio volvió, pero diferente, menos denso. Arriba, la voz de Carmen tarareaba una canción de cuna, la misma que le cantaba a ella. «Tu madre». Roberto jugaba con su servilleta. «Guarda todos los recortes». «Del periódico de Guadalajara. Cuando mencionan el hospital donde trabajas». Marisol sintió algo quebrarse dentro. «¿Los guarda?». «En una caja, bajo la máquina de coser». Las palabras importantes seguían sin decirse, pero otras, pequeñas, comenzaban a encontrar su camino. Carmen bajó minutos después. «Se durmió», anunció, abrazando el oso viejo de... Se interrumpió. «Tu oso», quiso decir. «El que dejaste atrás». La cocina quedó en silencio nuevamente. 3 personas, una mesa, 5 años de distancia, y una niña dormida arriba, tendiendo puentes sin saberlo. El segundo día en Monterrey amaneció con la noticia de que operarían a doña Lupita. Marisol encontró a sus padres en la cocina, bebiendo café en silencio. «Los médicos dicen que es una cirugía rutinaria», informó Carmen. «Quiero estar presente», respondió Marisol. «Como enfermera». Roberto levantó la vista de su taza. «¿Puedes hacer eso?». «Puedo observar. He asistido en cirugías similares». El orgullo en los ojos de su padre fue fugaz pero innegable. Lucía bajó corriendo las escaleras, ya vestida. «Abuelo, ¿me llevarás a ver los edificios?». La tensión se disipó momentáneamente. Roberto sonrió. «Después de visitar a la bisabuela», prometió. En el hospital, mientras Lupita dormía, Marisol observó los procedimientos preoperatorios con ojo crítico. Una enfermera la reconoció de las prácticas años atrás. «¿Ramírez? ¿La que se graduó con honores?».
Carmen, sentada cerca, contuvo la respiración. Sí, respondió Marisol. Trabajo en Guadalajara ahora, en el programa de madres adolescentes, añadió la enfermera. Leí sobre eso. El silencio cayó pesado. Roberto se tensó en su silla. Sí, Marisol irguió la espalda. Ayudo a chicas que están donde yo estuve. Era la primera vez que mencionaba abiertamente el pasado frente a sus padres. Les enseñamos que un embarazo temprano no es el fin, continuó. Que pueden estudiar, crecer, ser más que una estadística. Su voz temblaba, pero siguió. Les muestro que sus padres pueden estar equivocados al rechazarlas, que el miedo y la vergüenza no deberían ser más fuertes que el amor. Carmen sollozó silenciosamente. Roberto miraba por la ventana, sus nudillos blancos apretando el reposabrazos. Les digo que ser madre joven es difícil, pero no imposible. Que necesitan apoyo, no juicios. Amor, no rechazo. Lucía, dibujando en un rincón, levantó la vista. ¿Por eso curas personas, mami? Sí, mi amor, para que nadie tenga que pasar sola por lo que yo pasé. Roberto se levantó abruptamente y salió de la habitación. Carmen enterró el rostro en sus manos. No fue tu culpa, susurró Carmen finalmente. Fue nuestra. Lo sé, mamá. Éramos... Carmen buscaba las palabras. Estábamos tan asustados, tan preocupados por el qué dirán. Y yo era su niña, completó Marisol. Su princesa perfecta. Te fallamos. La verdad simple y cruda flotó en la habitación. Lupita se movió en su sueño. La máquina de signos vitales marcaba un ritmo constante, como un metrónomo midiendo el tiempo entre el pasado y el presente. Socorro hizo lo que nosotros no pudimos, continuó Carmen. Te dio un hogar, te apoyó. Me dejó ser más que mi error. No fue un error, intervino Roberto desde la puerta, donde había regresado silenciosamente. Lucía nunca fue un error. La niña corrió hacia su abuelo, quien la alzó en brazos. En sus ojos brillaban lágrimas contenidas por 5 años. Nos equivocamos nosotros, concluyó. Y cada día desde entonces, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Las verdades, una vez dichas, flotaban en el aire como hojas de otoño, imposibles de recoger, imposibles de ignorar. Era un comienzo. La operación de doña Lupita duró 3 horas. En la sala de espera, la familia Ramírez ocupaba un rincón en silencio. Lucía dormitaba en el regazo de Roberto, quien le acariciaba el pelo con una ternura recién descubierta. El cirujano apareció con expresión satisfecha. Todo salió bien, anunció. Podrán verla en 1 hora. Marisol revisó el reporte postoperatorio con ojo profesional. Sus padres la observaban, notando sus gestos seguros, su comprensión de términos médicos, su autoridad silenciosa. Tu hija, murmuró Carmen, es una excelente enfermera. Nuestra hija, corrigió Roberto, su voz quebrándose. Marisol levantó la vista del informe. La palabra nuestra pesaba como plomo. Yo, Roberto se aclaró la garganta. Necesito decirte algo. Lucía se había despertado y jugaba con una enfermera en el pasillo. Carmen tomó la mano de su esposo. Cada noche, comenzó Roberto, cada maldita noche desde que te fuiste, soñaba con el momento en que te eché. Las lágrimas, contenidas por 5 años, comenzaron a caer. Veía tu cara, tu miedo, escuchaba mis propias palabras y me despertaba odiándome. Papá, no, interrumpió. Déjame terminar. Necesitamos decirte... Carmen sollozaba silenciosamente. Te fallamos, continuó Roberto. Te fallamos como padres, como familia, como seres humanos. Teníamos tanto miedo de lo que diría la gente que olvidamos lo único importante. Eras nuestra hija. Marisol sintió sus propias lágrimas caer. El día que Socorro nos envió la primera foto de Lucía, Roberto se detuvo, ahogado por la emoción. Era tan pequeña, tan perfecta. Y nos la perdimos. Nos perdimos sus primeros pasos, sus primeras palabras. Les envié fotos, susurró Marisol, a través de la abuela. Las tengo todas, respondió Carmen. En un álbum, bajo la cama. Las miro cada noche. Y los recortes del periódico, añadió Roberto. Cuando mencionaban tus logros en el hospital, los guardamos todos. Carmen secó sus lágrimas. Era nuestra forma de seguir siendo tus padres, aunque no lo mereciéramos. Lucía regresó corriendo. Mami, la enfermera dice que la bisabuela ya despertó. Los 3 adultos se secaron las lágrimas apresuradamente. ¿Por qué lloran?, preguntó Lucía, notando sus rostros. A veces,
respondió Marisol, mirando a sus padres. Las lágrimas limpian el alma. Como la lluvia, asintió Lucía con sabiduría infantil. Sí, mi amor, como la lluvia. Roberto alzó a su nieta, respirando su aroma a champú infantil. Vamos a ver a la bisabuela. La familia caminó hacia la habitación de Lupita. Una familia rota comenzando a sanar, unida por lágrimas que debieron derramarse hace 5 años. En la cama de hospital, doña Lupita los recibió con una sonrisa conocedora, como si hubiera estado esperando este momento desde aquella tarde en que deslizó un sobre con dinero en el bolsillo de una niña asustada. Las lágrimas finalmente habían encontrado su camino. La recuperación de doña Lupita se convirtió en el pretexto perfecto para prolongar la estadía. La semana se transformó en 2, con el apoyo del hospital en Guadalajara. La doctora Torres sugirió terapia familiar, mencionó Marisol una mañana, mientras cambiaba los vendajes de su abuela. La habitación 304 se había convertido en una especie de territorio neutral. ¿Terapia? Roberto frunció el ceño. Para hablar, explicó Marisol, para sanar. La primera sesión fue en la misma habitación del hospital. La terapeuta, una mujer de mediana edad llamada Elena, los observaba con atención profesional. Empecemos por el principio, sugirió. ¿Qué recuerdan de aquel día? El silencio pesaba. Lupita fingía dormir, pero todos sabían que escuchaba. Mi rabia, admitió Roberto. Recuerdo la rabia cegándome. El miedo, añadió Carmen. A lo que dirían, a lo que sería de ti. La soledad, susurró Marisol. El sentimiento de que todo mi mundo se derrumbaba. Las sesiones continuaron, 3 veces por semana. Como las puntadas de una herida, cada palabra cerraba lentamente la brecha. ¿Por qué enfermería?, preguntó Elena en la 4ª sesión. Porque las heridas necesitan cuidados para sanar, respondió Marisol. Las físicas y las otras. Fuera de las sesiones, la vida encontraba nuevos ritmos. Roberto llevaba a Lucía a la construcción, donde la niña encantaba a los obreros. Carmen desempolvó su máquina de coser para hacer vestidos a su nieta. «Se parece tanto a ti», comentó una tarde mientras ajustaba un dobladillo. «La misma sonrisa, pero tiene el carácter de papá», respondió Marisol, terca como él. Las risas comenzaron a regresar, tímidas al principio, luego más naturales. En la 8ª sesión Elena propuso un ejercicio. «Escriban una carta», instruyó, «no para entregar, solo para expresar». Marisol sonrió, pensando en su cuaderno de cartas sin enviar. «Ya lo he estado haciendo», admitió, «durante años». ¿Podemos leerlas?», pidió Carmen. La siguiente sesión fue de lecturas. Lágrimas, risas, dolor y esperanza, entrelazados en palabras escritas en noches solitarias sobre la fonda. «También nosotros escribimos», confesó Roberto, sacando un sobre arrugado. «Cartas que nunca enviamos». Las palabras fluían ahora como un río después de la sequía, dolorosas pero necesarias. «El perdón», explicó Elena, «es un proceso, como la rehabilitación después de una cirugía». Lupita, desde su cama, sonreía. Su cadera sanaba al mismo ritmo que su familia. «A veces», comentó una tarde, «las fracturas sanan más fuertes que el hueso original». Lucía se había adaptado a la rutina del hospital, conocía a todas las enfermeras por nombre, repartía dibujos entre los pacientes. «¿También curarás personas cuando seas grande?», le preguntó una enfermera. «No», respondió con decisión. «Construiré casas, como el abuelo, pero casas donde nadie tenga que irse». Roberto, escuchando desde la puerta, tuvo que alejarse para ocultar sus lágrimas. La sanación avanzaba, lenta pero constante, como el sol que cada mañana iluminaba la habitación 304, como Lupita, dando sus primeros pasos con el andador, como una familia aprendiendo a hacerlo nuevamente. Cada sesión era un paso, cada lágrima un desinfectante, cada risa una sutura. La herida comenzaba a cerrar. A medida que doña Lupita recuperaba fuerzas, las visitas se trasladaron a la casa amarilla. Cada tarde, después de la fisioterapia, la familia se reunía en la sala que antes parecía tan grande y ahora apenas contenía sus historias. «Encontré esto», dijo Carmen una tarde, sacando una caja de cartón del armario. Dentro, ordenadas por fecha, estaban todas las fotos que Socorro había enviado. Lucía recién nacida, sus primeros pasos, el primer día de guardería. «Mira, mami», señaló Lucía. «Era muy pequeña». «Como un frijolito», sonrió Roberto,
usando el mismo apodo que una vez había usado con Marisol. Las fotos construían un puente sobre el abismo de 5 años. Esta es de mi graduación. Marisol señaló una imagen donde sostenía su diploma. Estábamos ahí, confesó Carmen, en la última fila. Marisol levantó la vista, sorprendida. No nos atrevimos a acercarnos, continuó Roberto. No sabíamos si teníamos derecho. Lucía, ajena a la atención, seguía explorando la caja. Abuela, te pareces a mami en esta. Era una foto antigua. Carmen embarazada de Marisol sonriendo frente a la misma casa amarilla. Tenía 19, recordó Carmen. Tu abuelo acababa de empezar en la constructora. También teníamos miedo entonces, añadió Roberto. Pero nos teníamos el uno al otro. Las palabras flotaron en el aire. El paralelo era doloroso pero necesario. En la cocina, Lupita preparaba café con movimientos más lentos pero seguros. La vida, comentó sirviendo las tazas, tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Los días adquirieron una rutina nueva. Roberto llevaba a Lucía a la escuela local por las mañanas, donde la habían aceptado como oyente temporal. Carmen desempolvó viejos patrones de costura para enseñarle a su nieta. Igual que te enseñé a ti, dijo, guiando las pequeñas manos de Lucía sobre la tela. Las llamadas con Socorro eran ahora en altavoz, con toda la familia alrededor de la mesa. La fonda te extraña, decía Socorro. Los clientes preguntan por ti, y por Lucía, añadía doña Merce desde el fondo. El puente entre Monterrey y Guadalajara se fortalecía con cada llamada. Una tarde, mientras Lucía dormía la siesta, Carmen sacó su vieja máquina de coser. Pensé que podríamos hacer algo juntas. Sobre la mesa extendió un patrón familiar, el vestido que había estado cosiendo el día que todo cambió. Es tiempo de terminarlo, sugirió. Trabajaron en silencio, madre e hija, cortando y cosiendo. Las puntadas unían más que tela. Roberto las encontró así, concentradas en su labor. Se detuvo en la puerta, observando. Se parece a antes, murmuró. Pero no era como antes. Era algo nuevo, construido sobre los cimientos del pasado pero mirando hacia el futuro, como los edificios que Roberto construía, como las heridas que Marisol sanaba, como los puentes que Lucía tendía sin saberlo. La familia Ramírez estaba aprendiendo un nuevo idioma, uno hecho de silencios compartidos, de risas redescubiertas, de perdones susurrados, un idioma que construía puentes sobre el tiempo perdido. El cumpleaños número 6 de Lucía llegó con el aroma de chocolate y canela en la cocina de la casa amarilla. Carmen y Marisol horneaban siguiendo la vieja receta familiar, mientras Lucía dormía arriba, ajena a los preparativos. Tu padre fue temprano a la panadería, comentó Carmen batiendo la mezcla. Quiere el mismo pan dulce que comías de pequeña. Socorro llegaría esa tarde desde Guadalajara. La familia completa, por primera vez. ¿Estás segura de esto?, preguntó Roberto durante el desayuno. ¿Regresar a Guadalajara después? Marisol observó a su padre, las canas nuevas, las arrugas más profundas, el amor tardío pero sincero en sus ojos. Mi vida está allá, papá. Mi trabajo, la fonda. Pero también está aquí, interrumpió Lupita, quien ahora caminaba con bastón. El amor no conoce distancias. Lucía bajó las escaleras frotándose los ojos, deteniendo la conversación. «¡Feliz cumpleaños!», corearon todos. La sala se había transformado durante la noche. Globos, serpentinas, una piñata que Roberto había conseguido especialmente. «¡Tía Socorro!», gritó Lucía al ver a su tía entrar por la puerta principal. Los abrazos se mezclaron con lágrimas discretas. Socorro saludó a Carmen con un beso, a Roberto con un abrazo largo. «Gracias», susurró él, «por cuidar de ellas cuando nosotros no supimos». La fiesta fue pequeña pero perfecta. Los vecinos, que alguna vez murmuraron, ahora celebraban. Los niños del barrio, los compañeros temporales de Lucía, llenaban el patio de risas. «Pide un deseo», indicó Marisol cuando llegó el momento del pastel. Lucía cerró los ojos, pensó un momento y sopló las velas. «¿Qué pediste?», preguntó Carmen. «No puedo decir», sonrió Lucía, «pero tiene que ver con 2 casas». Los adultos intercambiaron miradas. La sabiduría de los niños, simple y profunda. Más tarde, cuando la fiesta terminaba y el sol de Monterrey comenzaba a ocultarse, la familia se reunió en la sala. «Tenemos algo para ti», anunció Roberto entregando un sobre a Marisol. Dentro había escrituras. «Un local cerca del hospital en Guadalajara. Para cuando quieras abrir tu propia clínica».
explicó, para ayudar a más niñas como tú, quiso decir. Las palabras no salieron, pero no hacían falta. Y esto, añadió Carmen, revelando un vestido nuevo, no uno cualquiera, sino el que había quedado inconcluso 5 años atrás, ahora terminado y adaptado. Para que recuerdes, susurró, que siempre se puede terminar lo que se empieza. Marisol abrazó a sus padres, el perdón fluyendo sin palabras. Nos tomó tiempo, dijo Roberto, demasiado tiempo, pero ahora sabemos que el amor, completó Carmen, es más fuerte que el miedo. Socorro observaba desde un rincón, sonriendo. Su trabajo estaba hecho. Lucía dormía en el sofá, rodeada de regalos, con una sonrisa en los labios. ¿Sabes qué pedí?, murmuró cuando Marisol la levantó para llevarla a la cama. Que todos seamos felices. En Monterrey y en Guadalajara, el perdón, como el amor, no conoce distancias. La familia Ramírez lo había aprendido del modo difícil, a través de dolor y ausencia, de crecimiento y comprensión, pero lo habían aprendido. Y esa noche en la casa amarilla del número 247, bajo el jacarandá que había visto tanto, el perdón floreció como las flores moradas que cada primavera recordaban que después de cada invierno, siempre hay esperanza.